buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 16 de junio de 2026. Segundo día de la semana decisiva. Ya saben que a esta semana le habíamos dado mucha importancia porque estaba plagada de acontecimientos potencialmente muy peligrosos para el gobierno. Ayer empezaba la cosa con dos informes de la UCO que ponían todavía más negro el horizonte penal de algunas personas, por ejemplo de Santos Cerdán, que estrechaban el cerco contra la directora de la Guardia Civil o contra el propio presidente del gobierno, que salía indirectamente vinculado. Y luego por la tarde estaba el encuentro del juez Peinado con Begoña Gómez. Hoy martes estaba previsto, y de hecho creo que se celebrará, la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil en el Senado. Luego tenemos, como saben, la comparecencia de Rodríguez Zapatero miércoles y jueves. Y además está al caer, yo creo que esta semana conoceremos el detalle de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas, que es el que sentó en el banquillo, ya lo saben, a Ábalos, también a Santos Cerdán y también a Koldo García. Por lo tanto, va a ser una semana llena de emociones. Y a ese capítulo de acontecimientos previstos había que añadir teóricamente uno que había salido de la imaginación o de la iniciativa política de dos grupos parlamentarios, bueno, sobre todo de uno, de Junts per Catalunya, pero con la aquiescencia o con la colaboración o con la connivencia, no se sabe si en paralelo o en consuno, del Partido Popular. ¿Y cuál era esa iniciativa? Pues que el jueves de esta semana se votara en el Congreso de los Diputados una moción instando al gobierno a que convocara elecciones. Naturalmente eso no tenía ningún efecto práctico. Se trataba sencillamente de poder producir una votación donde se viera con claridad que la mayor parte del Parlamento estaba reclamando del presidente del gobierno elecciones. ¿Qué es lo que pretendían las formaciones políticas que lo impulsaban? Bueno, tal vez lo primero que tenga que decirles para no mantener esta tensión de manera innecesaria es que no se va a votar. O sea, a lo mejor la noticia es esa. O sea, hay que decir que esto es lo que pretendían Junts y el Partido Popular, pero la noticia es que no se va a votar porque la mesa del Congreso ha decidido que no se vote. Digo, para que no haya confusión y para que ustedes tengan la última noticia ya al alcance de la mano. Pero ahora sí, les voy a explicar qué es lo que pretendían. Hablo en pasado porque, como les digo, la votación no se va a producir. Pues escuchen a Josep María Cruzet, que es diputado de Junts per Catalunya. ¿Por qué Junts per Catalunya quería que se votara? Hace un mes nuestra portavoz Míriam Nogueras interpeló al presidente Sánchez preguntándole cuáles eran las razones democráticas por las que no convocaba elecciones y creía que debía continuar esta legislatura. Y a pesar de que ha pasado un mes, el presidente ha sido incapaz de aportar ninguna razón de peso que justifique que esta legislatura deba continuar. Es por esto que desde Junts per Catalunya pensamos que se deben convocar elecciones, que se le debe dar voz al ciudadano. Que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans. Bueno, esto es lo que decía el diputado Cruzet de Junts per Catalunya. ¿Y qué decía la portavoz parlamentaria de Esther Muñoz antes de que supiera que la mesa del Congreso iba a vetar esta votación? Pues escúchenla. Se va a votar esta semana una cuestión de confianza. De hecho, es lo que vamos a votar. Las cámaras van a instar al Gobierno de España y al presidente del Gobierno a que, con las facultades que recoge la propia Constitución, disuelva las cámaras y convoque elecciones. Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales, porque esta Cámara le va a estar diciendo que lo que tiene que hacer es disolverla y convocar elecciones. Bueno, no tenía razón Esther Muñoz y ya lo sabe. Otra cosa es que haya que forzar, digamos, el discurso político. El presidente del gobierno no hubiera tenido ninguna obligación legal de convocar elecciones aunque hubiera perdido esa votación si se hubiera producido. Otra cosa distinta es que efectivamente, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, que un gobierno hubiera evidenciado que la mayor parte de ese Parlamento le está pidiendo elecciones, quiere decir que no tiene la confianza mayoritaria de la Cámara, cosa que por otra parte ya sabemos, no hace falta que se vote nada. En todo caso, insisto, no había ninguna obligación legal. Pero fíjense que el gobierno no quería exponerse a este daño moral, era una cosa evidente, y además era evidente desde primera hora de la mañana. Vuelvo a repetir, ninguna fuerza legal hubiera podido obligar a Pedro Sánchez a convocar elecciones, pero hubiera sido una lectura política inevitable la de el Parlamento retira la confianza del presidente del gobierno y le pide mayoritariamente que convoque elecciones. Y eso es algo que el gobierno se quería ahorrar. Y lo tenía muy fácil. Era tan fácil
como sumar sus votos con los de Sumar en la mesa del Congreso y decir no procede. Les digo que esto era algo que se veía venir desde primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque mucho antes de que la mesa se reuniera, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, ya nos lo había dejado negro sobre blanco. Es que esto no se vota. Esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del gobierno y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso de los Diputados puede adoptar esa decisión. Si no se trataba de adoptar esa decisión, se trataba de pedirle al gobierno que utilizara esa prerrogativa constitucional, señor López. Pero bueno, insisto, no me voy a perder aquí ni un minuto, pero no tiene ningún sentido. Esto lo que evidenciaba, lo vuelvo a repetir, es que el Partido Socialista no estaba dispuesto a que esa votación se produjera porque moralmente le hubiera infligido un daño que no querían infligirle al presidente del gobierno, que ya tiene bastantes magulladuras en la piel. ¿Cómo ha reaccionado el PP? Pues diciendo que va a recurrir a la justicia. Nos lo ha dicho hace muy pocos minutos Esther Muñoz. Nosotros ya anuncio que vamos a hacer una reconsideración a esta decisión arbitraria de la mesa, como no puede ser de otra manera, y nos reservamos acciones jurídicas también, porque son muchas las decisiones arbitrarias de la mesa en contra de los antecedentes que hemos vivido en esta Cámara. Cuando hablo de los antecedentes se refiere, me lo estaba diciendo ahora mismo Esmeralda Ruiz, a una iniciativa que ya se tramitó en el Congreso de los Diputados con el visto bueno de la mesa y que era muy parecida a la que se debería haber tramitado esta semana. Se admitió la cuestión de confianza que le había pedido el propio Puigdemont a Pedro Sánchez en febrero de 2025 porque era una de sus amenazas. O lo aceptaba o rompía con el gobierno. Y la mesa del Congreso en febrero de 2025 sí lo aceptó. Bueno, siempre podrá decir Patxi López que una cosa era instar a una cuestión de confianza y otra cosa era votar, digamos, la necesidad de votar elecciones. Que todo el mundo sabe que es mentira, pero como el papel lo aguanta todo, pues esto es lo que hay, ¿no? Bueno, hubiera servido no solo para que el gobierno quedara en evidencia como un partido, como una formación política que no tiene mayoría parlamentaria. También hubiera servido además para que se retrataran algunos socios que están hechos un lío. Hay algunos que no están hechos un lío, pero hay otros que sí. Por ejemplo, no está hecho un lío Sumar. La prueba más evidente es que hoy ha votado con el gobierno en la mesa diciendo que no quiere elecciones. O no está en un lío Bildu, porque Aizpurúa, la portavoz de Bildu, había dejado clarísimamente claro que ellos no quieren elecciones bajo ningún concepto. Podemos tampoco está hecho un lío porque también dice que esta es una legislatura agónica y que está completamente acabada y por lo tanto pues que no tiene ninguna ganas de que esto se prolongue. ¿Quién está hecho un lío? Esquerra. ¿Por qué digo que está hecho un lío? El soporte lo ofrece Wise, la forma inteligente de gastar en las divisas que necesitas en todo el mundo. Eres inteligente, sabes reconocer una buena oferta de viaje. Ahora es el momento de conseguir la mejor oferta para tu dinero de viaje. Evita los recargos ocultos en el tipo de cambio que suelen venir con las tarjetas bancarias habituales. Elige la tarjeta Wise. Puedes gastar en más de 40 divisas con el tipo de cambio que suele aparecer en Google, así que podrás estirar tu presupuesto de viaje. Sé inteligente. Descubre Wise. Descarga la app de Wise hoy. Se aplican términos y condiciones. Trabajo social, criminología, educación, deporte, filosofía, traducción, relaciones internacionales o global communication. Si tu vocación es dejar huella, elige una universidad con un 96% de empleabilidad y becas de hasta el 75%. En Comillas CIS encontrarás una formación en ciencias humanas y sociales cercana, internacional y conectada con el mundo profesional actual. Más de 100 años de historia nos avalan. Descubre hoy tu camino en comillas.edu. Pues porque hoy el portavoz parlamentario aún de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, pues daba a entender que ellos también estaban en la idea de que esta es una legislatura más que acabada. Nosotros lo que le preguntamos al gobierno es aguantar, nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? Aguantar para nada es tontería, que decía aquel, o no sé. Frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa o que es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no de vergüenza. Bueno, lo que se había interpretado es efectivamente que Rufián, que Esquerra, estaba más en la idea
de, efectivamente, decirle al gobierno, miren ustedes, acabemos ya con esta situación agónica. No sabemos lo que hubiera votado el jueves, si se hubiera podido votar. No tengo ni la más remota idea, pero bueno, en todo caso, era interpretable. ¿Y por qué decía antes lo del lío? Porque inmediatamente después, unas horas después de estas declaraciones que acaban de escuchar, vía redes sociales, el señor Junqueras, que sigue siendo aún el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, pues ha sacado un post, un tuit, o como diablo se llame eso, diciendo que Esquerra Republicana no es partidario en absoluto de adelantar las elecciones, que todavía se tienen que cerrar unas carpetas muy importantes para Cataluña, que quieren aprovechar la oportunidad que les da que esta legislatura siga viva y que, por lo tanto, hasta el final, hasta el rabo todo es toro, que dice el refrán castellano. Bien, por lo tanto, a esta semana complicada, esta semana decisiva, como yo la llamaba hace un momento, pues no hay que añadir una en fin, cuesta más, ¿no? Una prueba más, porque el gobierno pues ha sido capaz de quitársela de encima. Eso no quiere decir que se pueda quitar las demás. Les decía que ayer se había producido el cara a cara entre el juez Peinado y Begoña Gómez, porque tenía que comparecer y una de las decisiones que tenía que tomar el juez Peinado después de esa comparecencia era atender a las demandas que habían formulado las acusaciones particulares para que se tomaran medidas cautelares contra Begoña Gómez. Pedían la retirada del pasaporte. ¿Qué hizo Peinado? No tomar ninguna decisión, posponerla. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Lo normal es que fuera hasta hoy. Por eso hoy cabía el riesgo de que efectivamente el juez Peinado dijera si adopta o no adopta medidas cautelares. Lo que se le pedía es que se retirara el pasaporte. Y es curioso porque el gobierno, esta misma mañana, hoy es martes, ha habido rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque ha habido Consejo de Ministros previamente, y el Masaiz ha querido dejar claro lo que opina o lo que opinaría el gobierno de una decisión que supusiera retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Sobre el caso Begoña Gómez, ¿se ha puesto el Gobierno en la situación de que se le pueda retirar el pasaporte a la mujer del presidente? ¿Cómo lo valorarían? En relación a la medida cautelar por la que me pregunta, estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno de España. Es una medida que no se entendería. ¿Por qué? ¿Hay algún precepto constitucional que diga que todos somos iguales ante la ley, menos las mujeres de los presidentes del gobierno, señora Saiz? No entiendo por qué. O sea, me parece que usted podrá decir, no hay ningún fundamento para que se tome lo que usted diga, pero decir que no se entendería que se le retirara el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno, pues ya me explicará usted por qué. O sea, si esto es todo lo que tiene que decir el gobierno, pues vámonos. Bueno, en todo caso, no estoy nada seguro de que el juez Peinado tome hoy la decisión, ¿eh? O sea, hay quien me dice que el juez Peinado no tiene ninguna prisa y que está muy cansado porque ayer acabó muy tarde la sesión y que a lo mejor hasta mañana no tenemos noticias suyas. No lo sé. Lo que sí que parece muy claro es que esta misma tarde estaba previsto a las 4 de la tarde, además tengo entendido, ¿no? O sea que acaba de empezar probablemente hace 12 minutos hablando, me confirmas que efectivamente ha empezado la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil ante el Senado. Bueno, entonces, ¿qué se espera de esa comparecencia? Vamos a escuchar lo que han dicho varias personas vinculadas al gobierno. Para empezar, la portavoz del gobierno, el Masaiz. Esta tarde comparece en el Senado la directora general de la Guardia Civil. Quería saber si el Gobierno sigue manteniendo su confianza en ella. Por supuesto, el Gobierno mantiene la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil. Bien, y luego Pachi López, el portavoz parlamentario del partido, que en esto no ha marcado ninguna diferencia con el Gobierno. La directora de la Guardia Civil comparece esta tarde en el Senado y estamos convencidos de que va a dar cuenta de esas reuniones que mantuvo con Leire Díez, pero que fueron reuniones que no tuvieron ninguna decisión ni ninguna actuación que salieran de esos encuentros, ninguna. Bueno, esto es lo que dice el señor López. No voy a perder ni un minuto en enmendarle la plana porque es libre para decir lo que le dé la gana. Lo que sí que me interesaría mucho es que nos pusiéramos de acuerdo en cuál va a ser el grado de transparencia que quiera poner al servicio de la verdad la directora general de la Guardia Civil, porque les decía al principio que ayer conocimos algunos informes de la UCO donde una vez más se volvía a señalar una conducta de la directora general de la Guardia Civil que es más que sospechosa. Por lo tanto, lo que le he pedido
A Esmeralda Ruiz sin mucha esperanza, ¿eh? No porque Esmeralda Ruiz no vaya a hacer lo que le he pedido, que lo hará muy bien, sino porque creo que es un trabajo melancólico. Lo que le he pedido es, por lo que hemos ido sabiendo durante los últimos días, a qué preguntas debería contestar, qué puntos debería aclarar hoy la directora general de la Guardia Civil. Donde no tengo ninguna confianza es en las respuestas, no en las preguntas. Pero bueno, en todo caso, para que ustedes sepan de qué va una comparecencia que ha empezado hace unos minutos. Esmeralda Ruiz, ¿qué debería aclarar? Bueno, se nos ocurren unas cuantas preguntas, Luis, por seguir el orden del relato cronológico de los hechos. La primera sería, ¿mantiene la directora de la Guardia Civil que solo se reunió en persona con Leire en 3 ocasiones? Primero nos dijeron que ninguna, después que 2, ahora que 3. Según ha contado ella, ninguna de esas 3 fueron en la sede de la Guardia Civil. La primera fue un café, 15 minutos. La fontanera fue a pedirle trabajo. En la segunda exactamente lo mismo. En la tercera se lo pidió para la gente de las cloacas, suspendido para Rubén Villalba. Si es así y a Leire no la conocía de nada, la directora de la Guardia Civil accede a reunirse personalmente con cualquier desconocido que busque trabajo. Si solo se habló de trabajo y la directora de la Guardia Civil no tenía intención de ofrecérselo, ¿por qué accede a verse con Leire en una segunda y tercera ocasión? Ayer supimos, por un nuevo informe de la UCO, que tras esos encuentros Mercedes González se siguió mensajeando con Leire y que lo hizo cuando ya sabía que a Leire, a la fontanera, se le estaba investigando. ¿Por qué quiso la directora de la Guardia Civil mantener el contacto con la fontanera? Ayer fuentes de su entorno reconocieron que esos mensajes con Leire existían, que ella los había recibido y que ella los había respondido. ¿De qué hablaron? ¿Por qué ordenó la directora de la Guardia Civil abrir una investigación interna contra la unidad que investiga las causas que afectan al Gobierno y al Partido Socialista? ¿Dio ella o conocía la orden de ponerse de perfil ante los casos que salpican al Gobierno, como pidió el DAO? ¿Por qué se mensajeó con Leire la misma mañana que ordenó abrir esa investigación a la UCO? ¿Por qué activó el borrado de mensajes y por qué lo hizo el mismo día que se abre esa investigación? ¿Informó de todo esto al ministro del Interior? ¿Lo sabía? ¿Estaba al tanto Pedro Sánchez? Están saliendo algunos urgentes con los primeros textuales que acaba de decir en esa comisión la directora de la Guardia Civil. Y hasta ahora lo que ha dicho es que ella no ha participado jamás en ninguna operación ni campaña contra la UCO ni contra ningún agente del cuerpo y que jamás, nunca se ha reunido con Leire en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Bueno, ya veremos lo que va a decir esa comparecencia. Las preguntas, como ven, son muchas y muy interesantes. Yo no tengo ninguna esperanza, lo decía antes, en las respuestas. Hombre, en un país razonable yo podría añadir algo que forma parte de nuestra legislación, y es que una persona convocada en sede parlamentaria está obligada a decir la verdad, y mentir en sede parlamentaria es un delito. Lo que pasa es que, como ya he visto y he escuchado tantas mentiras últimamente en sede parlamentaria, lo del delito es papel mojado. Todavía sigo esperando que algún actor de la vida judicial española diga, oiga, que usted mintió en sede parlamentaria, pues responda ante algo que está tipificado en el Código Penal. Como no pasa nada, pues yo creo que Mercedes González, pues no sé si mentirá o no, yo no tengo. El soporte lo ofrece Wise, la forma inteligente de gastar en las divisas que necesitas en todo el mundo. Eres inteligente, sabes reconocer una buena oferta de viaje. Ahora es el momento de conseguir la mejor oferta para tu dinero de viaje. Evita los recargos ocultos en el tipo de cambio que suelen venir con las tarjetas bancarias habituales. Elige la tarjeta Wise. Puedes gastar en más de 40 divisas con el tipo de cambio que suele aparecer en Google, así que podrás estirar tu presupuesto de viaje. Sé inteligente. Descubre Wise. Descarga la app de Wise hoy. Se aplican términos y condiciones. Trabajo social, criminología, educación, deporte, filosofía, traducción, relaciones internacionales o Global Communication. Si tu vocación es dejar huella, elige una universidad con un 96% de empleabilidad y becas de hasta el 75%. En Comillas CIS encontrarás una formación en ciencias humanas y sociales cercana, internacional y conectada con el mundo profesional actual. Más de 100 años de historia nos avalan. Descubre hoy tu camino en comillas.edu. Una bola de cristal, Dios me libre, no voy a hacer ningún juicio moral, pero aunque mintiera, alguna vez ya ha mentido, porque si no las contradicciones que acaba de reseñar Esmeralda Ruiz no se hubieran producido, pues no iba a pasar nada. Entonces lo que ocurre cuando uno no quiere aplicar la ley con el rigor adecuado. Bueno, ¿quién está muy preocupada? ¿La Guardia Civil?
Hoy el sindicato Jupol, que es el mayoritario en la Guardia Civil, ha hecho un comunicado. Mila Cívico, que es su portavoz, lo ha dejado bien claro. Ellos quieren personarse, porque saben que el buen nombre de la Guardia Civil está muy comprometido. No vamos a permitir que se utilice el nombre de la Guardia Civil como un arma de desgaste político, mediático o institucional. Cualquier investigación que afecte al prestigio o al normal funcionamiento de nuestras unidades de policía judicial exige la máxima claridad. Naturalmente el Partido Popular está ejerciendo su papel de martillo pilón. Antes de saber lo que iba a decir Mercedes González, ya había salido Tellado para crucificarla. Mercedes González es una deshonra para la Guardia Civil. Una directora contra la Guardia Civil que recibía a los sicarios que conspiraban contra la UCO, contra jueces, contra fiscales, contra periodistas y sabe Dios contra quién más. Todo para encubrir a Sánchez y a las diferentes investigaciones sobre la corrupción de sus allegados. Delitos para tapar delitos. Llevamos 20 minutos de programa y todavía estamos en el martes. Martes por la tarde. Todavía queda el miércoles, el jueves y el viernes. Los días inicialmente más atractivos desde el punto de vista informativo son miércoles y jueves, es decir, mañana y pasado. ¿Por qué? Porque son los días en los que Zapatero tiene que hablar. Y tiene que hablar de todo, por cierto, también de las joyas. Saben ustedes que había pedido un aplazamiento ante el juez Calama para que le dejara pedir documentación o encontrarla, que debía tenerla extraviada, para que pudiera justificar cómo encontró esas joyas valoradas por Ansorena en 1.300.000 euros. El juez ha dicho, mire usted, no procede. Ha tenido usted todo el tiempo del mundo y no tiene mucho sentido que usted me pida eso a estas alturas y por lo tanto mañana y pasado tendrá que declarar de todo, incluido lo de las joyas si se le pregunta. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. ¿Qué espera el gobierno de esa comparecencia? Y aquí es donde empiezan a producirse pronunciamientos. Yo voy a utilizar la palabra que me viene a la cabeza, que Dios me perdone, pronunciamientos temerarios. ¿Por qué son temerarios? Porque van a quedar registrados en los archivos, en las hemerotecas. Bien es verdad que les importa un rábano. Quiere decir que defender luego la coherencia, la honradez, la consistencia, pues ya sabemos que no, ¿no? O sea, desde Super Santos Cerdán hasta Super Zapatero, hasta Super Ábalos, pasando por lo que ustedes quieran, pues está la hemeroteca llena. Bueno, pero bien, hoy han hablado, y han hablado mojándose mucho. Se ha mojado más el partido que el gobierno, pero el gobierno también se ha aportado, se ha mojado. ¿A través de quién? De su portavoz, de Elma Saiz. Bueno, pues yo traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones a partir de mañana, como saben. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa, que es algo muy importante en este país. Bueno, ¿y por qué digo que se ha mojado más el partido? Por lo menos el portavoz parlamentario del partido, Pachi López. Porque no solo está convencido, lo van a escuchar enseguida, de que el señor Zapatero va a dar explicaciones. Está convencido de que mañana el señor Zapatero va a poder demostrar su inocencia. Mañana comparece ante la justicia el presidente Rodríguez Zapatero y les puedo decir que estamos deseando que lo haga, porque estamos absolutamente convencidos de que se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. Mañana estamos convencidos de que José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia. Bueno, ahí queda eso. Vamos a ver cuál es el recorrido de estas palabras cuando tengamos que sacarlas del archivo. También ha hablado Diana Morán. Lo que ha dicho de Zapatero no tiene mucho interés, pero como luego sí que ha tenido cierto interés y cierto recorrido informativo lo que ha dicho de ZP, es decir, de Zapatero, pues, perdón, de Leire Díez, pues vamos a escuchar las dos cosas. ¿Qué ha dicho de Zapatero? Esta obviedad. Yo espero que a Zapatero no lo despedacemos, porque es muy difícil restaurar la honorabilidad de las personas cuando ya se les ha sometido a un juicio público y de la opinión pública del que ha tenido franca indefensión.
esto no debería decirlo en voz alta, pero es que nunca me acuerdo de qué es ministra Diana Morán. ¿De qué es ministra? De Ciencia y Universidades. Bueno, pues que ella me perdone. Soy valenciano, sí que sé que es la mujer que está elegida por el Partido Socialista si no cambian las cosas para ser la candidata en la Comunidad Valenciana. Allá ellos. ¿Qué ha dicho Diana Morán del Leire 10? Y ha promovido una pequeña tormenta, tampoco un tormentón, pero bueno, ha agitado las aguas. Bueno, lo que ha dicho Diana Morán, que yo creo que va con varios días de retraso con respecto a lo que es el argumentario del partido, ha sido esto. A mí esta señora me genera inquietud porque creo que es una outsider, un pequeño Nicolás, una Antoñita la Fantástica, que no sé qué objetivo buscaba, ¿no? Digo que va con retraso en el argumentario porque esto es lo que inicialmente decía la gente del Partido Socialista, pero claro, cuando se empezaron a dar cuenta de que Antoñita la Fantástica tenía acceso al despacho de la Directora General de la Guardia Civil o a la Fiscalía General del Estado o al secretario de Organización del PSOE y tantas otras cosas, dijeron, más vale que cambiemos de cantinela. Han cambiado de cantinela todos menos ella. No sé si porque no se entera o porque, no sé, no ha encontrado un argumento más útil para poder salir del trance. En todo caso, no parece que en su partido estén muy contentos con lo de Antoñita la Fantástica. ¿Por qué? Pues porque le han preguntado a Patxi López sobre esto. Y entonces, ¿qué ha dicho Patxi López sobre esto de Antoñita la Fantástica? Escuchen. Yo no sé si es Antoñita la Fantástica o no lo es. Lo que sé es que no ha conseguido absolutamente nada, ¿no? De lo que se dice que ha pretendido. Bien, bueno, vuelvo a repetir esto como ya lo había dicho en otro contexto antes. Esto sí que nos da una idea clara de cuál va a ser el argumentario. Oiga, lo que ustedes quieran, pero a ver, hizo muchas gestiones, ¿pero qué? Bueno, como si el hecho ya de hacer las gestiones, el mero hecho de hacerlas, no fuera lo suficientemente grave. Pero no quiero abrir ese debate porque me distraeré y estoy muy avanto, que se dice en el argot taurino. Me interesa mucho más que escuchen a la portavoz del Gobierno, que es Elma Sainz, hablando de lo mismo, hablando del Leire 10. Y por favor, no se pierdan el final de su intervención. Yo no voy a entrar en definiciones y me quiero remitir. Ayer la secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, Rebeca Torró, dio una extensa rueda de prensa, por supuesto contestó como tiene que ser a todas sus preguntas, haciendo un importante balance de lo establecido en el refuerzo de la transparencia y de la gestión ejemplar llevada a cabo por el Partido Socialista. Transparencia ejemplar del Partido Socialista. Es muy difícil no torcer el gesto cuando uno escucha a la portavoz del Gobierno hablando con esta facundia de la transparencia del Gobierno, porque, hombre, si este Gobierno se caracteriza por algo es por no responder a nada y por ocultarlo prácticamente todo o por cambiar de versión o de idea, como decía en su día el señor presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez. Pero les voy a, hoy, si ustedes tienen la paciencia, que además yo no se lo recomiendo, pues es una pérdida de tiempo y tienen cosas mucho más interesantes que hacer, pero bueno, si alguno tiene curiosidad y tiene tiempo y ganas, que vaya por favor a la rueda de prensa que hoy ha protagonizado la portavoz del Gobierno y que coteje, yo no lo voy a hacer porque ya me aburre, ya lo hemos hecho algunas otras veces, las preguntas y las respuestas. ¿Qué pregunta la prensa? ¿Qué contesta la portavoz? Entonces, la prensa pregunta lo que probablemente muchos de nosotros preguntaríamos si tuviéramos la oportunidad de hacer las preguntas. ¿Qué contesta la portavoz? Nada. O sea, este modelo de transparencia que ella quiere vender como imagen de marca del Gobierno Sánchez se caracteriza por no contestar nunca a las preguntas que se le formulan. Debe ser que ellos entienden la transparencia de esa manera tan particular. Para que vean que no me lo invento, solo un ejemplo. A propósito de ZP, que es lo que tiene que pasar mañana, ¿no? La pregunta, pues quiero que la escuchen, era bastante clara, la verán enseguida. Y luego la respuesta es bastante oscura, porque no contesta la pregunta bastante clara. Esto es la transparencia. Más allá del aspecto judicial sobre el caso que afecta al expresidente Zapatero, ¿considera el Gobierno ético y moral el hecho de que se quedase esas joyas? Yo, como les digo siempre en relación a su pregunta, vamos a respetar el procedimiento. Por supuesto, no olvidar el principio inspirador de nuestro ordenamiento. Lo decimos
Yo lo he dicho en más de una ocasión, es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones, va a ejercer su legítimo derecho a la defensa de manera inmediata, de manera inminente, a partir de mañana mismo. Yo no me puedo pronunciar sobre informaciones que hemos conocido por filtraciones. Pero vamos a ver, ¿ha visto usted las imágenes de las joyas? ¿Ha visto usted la valoración de Sorena? Por lo tanto, ¿podría usted contestar a una pregunta que se le ha formulado en términos nada inequívocos? ¿Considera usted ético y moral que ese señor se haya quedado esas joyas? ¿Sí o no? No me cuente rollos. Y sobre todo, si me cuenta rollos, ponga cara de estar un poco arrepentida, pero encima no me haga comulgar con ruedas de molino diciendo soy el paradigma de la transparencia, porque entonces volveré a pensar que usted me toma por gilipollas. Bueno, vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, de nuevo, buenas tardes. De nuevo, buenas tardes, Luis. El mundo entero en vilo un día más, pendientes de si esta vez sí Estados Unidos e Irán firmarán un acuerdo definitivo de paz. Hoy en la reunión del G7, el presidente de Estados Unidos ha defendido que el acuerdo, este preacuerdo, es justo y ha restado importancia a la guerra en el Líbano, que considera menor y, según él, que no entorpece el pacto. Quédense con este nuevo calendario, 60 días. En esto ha insistido hoy Donald Trump. Eso sí, la gran pregunta sigue siendo ¿qué pasará con el programa nuclear iraní? Verónica Jorro. Durante un encuentro bilateral con el emir de Qatar en Evian, Francia, en el marco de la cumbre del G7, Trump ha asegurado no estar satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbollah. Israel está luchando contra Hezbollah desde hace demasiado tiempo. Están muriendo demasiadas personas y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien. En esos apartamentos hay mucha gente y no todos son Hezbollah. Además, ha asegurado que el acuerdo preliminar alcanzado con los iraníes es justo y bueno, insistiendo en que no implica inversiones ni pagos a Teherán y consolida que la República Islámica no desarrolle ni adquiera armas nucleares. La única cosa que está pasando y que es digna de mención, francamente, la única cosa que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear y lo dice alto y claro, no la van a desarrollar, no la van a comprar, no van a hacer nada con ella y si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles. Aunque eso sí, Trump se ha mostrado optimista y ha asegurado que el acuerdo de paz que se espera sea formalizado el viernes en Ginebra perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel. De vuelta a España, ninguna novedad. Esta es la respuesta que sigue dando el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, cuando le han vuelto a preguntar hoy mismo por el estado de las negociaciones con Vox, aunque nos constan que avanzan a buen ritmo. Hoy también la que ha comparecido es la nueva líder de la oposición, María Jesús Montero, que, por si había alguna duda, ha dejado claro que ni por activa ni por pasiva va a contribuir el Partido Socialista a que Juanma Moreno sea de nuevo investido. Le han preguntado por qué UGT en Andalucía ha pedido en estas últimas horas valorar una abstención. Pero Juanma Moreno tiene su propio plan en marcha. Como novedad, eso sí, hoy ha querido señalar a los partidos de la izquierda que no quieren sentarse con él. ¿Significa eso que esperaba su abstención? Una vez autoexcluido a mí de manera irresponsable los partidos de la izquierda que no han querido ni siquiera dialogar para que haya alguna posibilidad de abstención, el diálogo que se produce dentro de la dinámica parlamentaria no ha tenido hasta ahora ninguna novedad. Vox condiciona su apoyo a Moreno a que asuma la prioridad nacional. Dicen que no van a entrar en el gobierno andaluz. Eso nos dijeron ayer. Hoy la nueva portavoz de Abascal, que es Pepa Millán, en el Congreso ha vuelto a repetir que sus votos se sudan. Claro, nosotros también queremos gobernar en solitario con mayoría absoluta en el gobierno de España y en todas las regiones y en todos los ayuntamientos, por pedir. Pero es que eso no es así, eso no va a ser así. La COE exige que la Seguridad Social asuma el coste total de las bajas laborales disparadas por el absentismo. Esto es importante. Hoy se ha celebrado una cumbre por este asunto en Madrid. Los empresarios llevan demasiado tiempo, aquí en este programa lo hemos tratado, considerando que el absentismo es una pandemia silenciosa. Cuesta miles de millones. Hay algunas aproximaciones que hablan de más de 120.000 millones al año de dinero público y privado. La COE calcula que en torno al 1,7 millones de personas faltan cada día a sus puestos de trabajo. 1,4 sería por bajas médicas. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal y hoy ha pedido que se apliquen medidas de inmediato. Y para ello ha recuperado una vieja reivindicación de los empresarios, que es que la Seguridad Social asuma la cotización y la prestación de los primeros 15 días de baja por incapacidad temporal, que es
lo que abonan en estos días los empleadores. También ha pedido más inspecciones para los servicios públicos de salud y más competencias para las mutuas. También este martes sigue la polémica, y a quien le interesa estirarla, a propósito de la decisión de la Comunidad de Madrid de actualizar las reglas del abono transportes, adaptarlas en realidad a lo que sucede en otros lugares. Si usted no se ha enterado, sepa que desde ayer el título solo se expedirá a personas empadronadas en municipios madrileños o en localidades de provincias limítrofes. La comunidad ya ha explicado los motivos. Hoy, sin embargo, se han convertido en munición para el gobierno de Pedro Sánchez en su peor semana en los tribunales. Gonzalo Ríos, buenas tardes. Buenas tardes. Hace apenas unas horas la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusaba a Isabel Díaz Ayuso, a raíz de estas medidas, de convertir la Comunidad de Madrid en la casa de sus amigos ricos. Mire, la propia señora Ayuso se refería a Madrid como la casa de todos. Yo añadiría, y a las pruebas me remito con sus medidas, que es la casa de todos sus amigos ricos, porque restringir el transporte público a estudiantes, a trabajadores, a familias, habla bien de cuál es la manera de gobernar de la señora Ayuso. Este mismo lunes, además de anunciar que también tendrán acceso a la tarjeta de transporte los estudiantes de las comunidades con acuerdo previo, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta de la Comunidad de Madrid tendía la mano al resto de regiones para no dejar a los estudiantes sin su abono. Aún así, estas medidas no son ninguna novedad, al menos fuera de Madrid. Los residentes empadronados en Canarias, por ejemplo, disfrutarán de una bonificación del 75% en la tarifa de los trayectos directos, ya sea de ida o de vuelta, que conectan las islas con el resto de España. Y también Óscar Puente, el mismo que ha cargado contra Ayuso por esta medida, anunció allá por 2015, cuando era alcalde de Valladolid, que los menores de 12 años podrían viajar gratis en autobús, pero solo aquellos que estuviesen empadronados en la ciudad. Esta misma medida se amplió hasta los 15 años en 2021, motivo de orgullo, al menos en ese momento, para el ministro de Transporte. Esto que nos recordaba Gonzalo era importante, volver a rescatarlo. Una cosa más, porque el juez Arturo Zamarriego también ha ordenado hoy detener a la actriz Elisa Muliá por no haber comparecido en sede judicial. Ayer lunes no se presentó tras la querella que Rejón presentó por calumnias. El instructor ha adoptado esta decisión después de que la defensa de la artista alegara que está fuera del país. Es ya la tercera ocasión en la que ha plantado al juez. La propia actriz había comunicado a través de sus redes sociales la decisión de no acudir ayer a los juzgados. Esta vez dice que porque se encuentra trabajando en Oriente Próximo. Pese a todo, quien sí se personó fue su abogada, el magistrado Zamarriego. Aún así ha emitido una orden de busca y captura, es la noticia de este martes, contra Elisa Muliá, y le advierte de que su reiterada incomparecencia, como decimos, puede suponer un delito de desobediencia a la justicia.